El Ajolote Cultural, un espacio para compartir, debatir y conocer temas de historia, música, gastronomía y todas las manifestaciones del arte en el mundo. Bienvenidos a su sección El Ajolote Cultural. A Xolotl y yo les damos la más cordial bienvenida. Como habíamos platicado, en esta sección vamos a tener una conversación muy interesante como nunca, en la que vamos a tener nuevamente a nuestro invitado, al doctor Javier Quesada, quien, como lo habíamos platicado hace un mes, pues él es doctor en filosofía, doctor en teología con especialidad en Biblia y pues un gran estudioso y un gran traductor de la Biblia, orgullosamente mexicano. Tenemos también en este programa al profesor Eduardo Andrade, quien es profesor del Tecnológico Universitario de Valle de Chalco, es filósofo y también es miembro muy importante del colectivo Teresa de Cepeda y Ahumada, que está en su 10º aniversario, este colectivo. Doctor Javier, mi querido profesor Eduardo Andrade, bienvenidos. Si quieren nos vamos a quitar los títulos nobiliarios. Yo tengo mi título nobiliario de pescador de chico, entonces podemos quitarnos los títulos, podemos llamarnos como queramos. Por favor, siéntanse en su casa y a Xolotl y yo les damos la más cordial bienvenida. Pues muchas gracias, pescador, muchas gracias a Xolotl, muchas gracias también a Javier que nos acompaña aquí. Pues bueno, vamos a escuchar qué nos comparte hoy Javier, ¿no? Pues bueno, un poco como pues derivado de la visita, del diálogo que tuvimos hace un mes con el doctor Quesada, con esto de pues las lenguas de la Biblia y cómo fue el proceso de escritura y todo eso. Pues fíjense que generó mucho interés y algunas personas se acercaron aquí con su servidor y me dijeron que pues querían saber un poco más, querían por ejemplo tocar cosas más concretas. Entonces poco a poco se está haciendo una lista ahí de temas. Esperemos que ustedes también se sumen a esta lista y por lo pronto hay un primer tema que pues a muchos chicos les pareció interesante, que es el tema de la homosexualidad. Entonces el tema del día de hoy es, digamos, ¿qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? Entonces vamos a ver, obviamente, como todos sabemos, hay muchas reacciones en torno a este término, dependiendo desde dónde uno esté parado, ¿no? Por ejemplo, si uno está parado desde un sector donde pues no han tenido mucha convivencia con personas de la diversidad sexual, pues obviamente ese es un lugar. Si alguien pues tiene amigos, todo el tiempo tiene amigos que son de la diversidad sexual, pues obviamente ese es otro lugar. Aquí nosotros nos vamos a acercar desde dos perspectivas y obviamente siempre bajo nuestra responsabilidad. Nunca estamos, como todos ya lo hemos dicho en otros programas, nuestras opiniones pues son nuestras opiniones, no reflejan ninguna posición de institucional de nadie, sino que son solamente nuestras percepciones desde lo que nosotros trabajamos y desde lo que hacemos. En este caso, nuestras perspectivas es, por un lado, esta perspectiva del estudio bíblico y textual, así tal cual, y la otra perspectiva pues es desde el activismo de los derechos humanos, especialmente de las personas de la diversidad sexual. Entonces son dos, digamos, miradas pues distintas, por supuesto, son muy teórica y metodológicamente son muy distintas, pero que trataremos de a ver cómo podemos entendernos, ¿no? Entonces, pues para eso pues hemos invitado al doctor Javier Quesada para que por ejemplo, desde su conocimiento de los textos originales de la Biblia, etcétera, ¿qué dice la Biblia?
¿Qué dice la Biblia sobre este término, sobre este concepto de la homosexualidad? ¿Hay un concepto de la homosexualidad en la Biblia? A ver, doctor Quesada, empecemos por ahí. No, muchas gracias. Oye, qué complicado. Es como caminar en un cuarto oscuro lleno de copas. Exacto. Es muy complicado. Y yo quiero aclarar algo desde el principio, digamos, metodológicamente. Yo no voy a decir mi opinión sobre la homosexualidad, por lo menos ahorita. Voy a decir lo que dice la Biblia, ¿no? No tengo nada, vamos a considerar que yo no tengo nada en contra ni en favor de la Biblia, ni de la homosexualidad, que es el tema de hoy, ¿no? Solamente quiero describir lo que dice la Biblia. Esto para que las personas que nos están escuchando no piensen que Javier está defendiendo a tal o cual posición. No. ¿Qué dice la Biblia de la manera más neutra? Ya después, en el diálogo con Eduardo, ya podemos entrar a mi opinión personal, pero en la primera parte quiero ser muy puntual. Quiero decir qué dice la Biblia. Yo escribí un librito que se llama Amor y Sexo en los Tiempos Bíblicos. Y en el tomo 3 trato el tema, trato varios temas de, digamos, de conductas sexuales prohibidas o castigadas o señaladas por la Biblia, como el adulterio, la prostitución y la homosexualidad. El adulterio estaba penado con la muerte, la prostitución no estaba castigada, ni siquiera castigada, pero siempre fue vituperada y nunca fue recomendada. Y el tercer tema es la homosexualidad, que también es castigada con la muerte en el Antiguo Testamento. Y con eso concluí esa serie de Amor y Sexo en los Tiempos Bíblicos. Y cuando me entré al tema de la homosexualidad, dije, a ver qué dice la Biblia en general. Y puse en la internet, en Google, ¿qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? Enter. Y salieron 480 millones de entradas, ¿no? Y entonces empecé a leer indiscriminadamente y me di cuenta a los 15 minutos que había dos grandes bloques entre esas entradas. Uno, los homofóbicos. No, la Biblia dice que no, y vean cómo Dios mandó sepultar en fuego y azufre a Sodoma y Gomorra por maricones, por homosexuales. Los destruyó. ¿Algo más claro? Dios no hizo la homosexualidad, Dios hizo varón y mujer, y los homosexuales no tienen derecho a entrar a esta vida ni a la próxima. Y luego el otro grupo, bola de hipócritas. Sí, la iglesia está llena de sacerdotes gays, etcétera, y se ponen a pontificar, y además la Biblia dice montones de cosas que nadie le hace caso, ¿no? Y entonces yo dije, a ver, aquí tenemos que sacar las vísceras y las reacciones irracionales, y vamos a ordenar el proceso de investigación. Lo primero es, vamos a ver qué dice la Biblia sin meter contemporaneidades, sin meter inclinaciones o sin hablar de orientaciones contemporáneas. ¿Qué dice? Y después ya podemos hacer una reflexión filosófica, teológica, sobre lo que dice la Biblia, ¿verdad? Bueno, y entonces yo quiero empezar en este tenor con lo que dice la Biblia. Y ese texto tan socorrido por muchos homofóbicos, perdón que lo diga así, pero esa es mi impresión, es ese Génesis 19, cuando Lot llega con sus dos hijas a Sodoma, y se hospeda ahí, y luego llegan dos ángeles, y Lot los hospeda en su casa. Probablemente Lot tenía que haber pedido permiso para hospedar a esos dos extranjeros. Los hospeda en su casa, y tras de ellos, ya al anochecer, llega todo el pueblo de Sodoma y cerca la casa y le dice, saca a esos dos forasteros que recibiste para que los conozcamos. Este verbo conocer se utiliza unas 1000 veces en el Antiguo Testamento, y unas 10 veces tiene el sentido de conocer sexualmente, ¿verdad? Se dice que Adán conoció a Eva y Eva concibió. Bueno, en ese sentido querían conocer, o sea, querían violar a los dos huéspedes. ¿Por qué los querían violar? Bueno,
no, eso no lo dice. Pero, y entonces Lot les dice, no, aquí están mis 2 hijas que son virgencitas y son teenagers, hagan con ellas los que sea, pero ellos son mis huéspedes, no los toquen. No, te vamos a hacer a ti lo mismo. Y entonces uno de ellos que estaba dentro lo mete a Lot a la casa y confunde la vista, nubla la vista de todo el pueblo que estaba allá afuera, desde el más pequeño hasta el más grande, y le dice, vamos a huir rápido, vamos a huir inmediatamente ya. Llaman a los novios de la chica, los novios de las chicas dicen no, y se va Lot con sus 2 hijas y los 2 forasteros, y Dios envía lluvia de fuego y azufre al valle en donde estaba Sodoma y queda destruido. Es el Mar Muerto, Bueno, y este texto se utiliza. Y lo primero que había que notar es que ahí el texto no habla de homosexualidad, ¿no? En absoluto. Habla de que iban a violar a unos forasteros. ¿Por qué? Pues para humillarlos, porque Lot seguramente no tenía derecho de meterlos y querían abusar de ellos, como ahora tantos ejércitos abusan de los hombres en una conquista, en una incursión, para humillarlos, no porque sean homosexuales. Por un lado. Por el otro lado, eso no tiene nada que ver con el amor homosexual. Ahí no se habla de amor homosexual, se habla de bestialidad, de salvajismo. Y de hecho, muchas veces en la Biblia se habla de este acontecimiento. El mismo Jesús habla de este acontecimiento. Yo les aseguro que Sodoma y Gomorra serán tratadas con menor rigor si ustedes no son recibidos en la comunidad a la que vayan. Es decir, para Jesús el delito de Sodoma y Gomorra, aunque el relato nada más habla de Gomorra al principio, es no haber tenido hospitalidad. Ese es el delito. Y de hecho, aparece unas 10 veces recordado este acontecimiento a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo, y siempre aparece como un delito de falta de hospitalidad. O eran pecados, pero que no se dice cuáles son, ¿verdad? Por eso Dios había ya destruido de antes, había decidido destruir la ciudad, pero decidió enviar a los ángeles para saber cómo estaba la cosa. Pero nunca se dice que fuera porque fueran gays, homosexuales. Esta acusación a los sodomitas, y de ahí viene la palabra sodomita, es de Filón de Alejandría y de Flavio Josefo, siglo I después de Cristo. E incluso padres de la iglesia, ¿no? No, bueno, padres del judaísmo. Son padres de la iglesia del judaísmo, ¿no? Sí. Del siglo I. Y ya después de ellos, muchos padres de la iglesia siguieron con la idea de que los sodomitas eran gays y maricones y que por eso Dios los destruyó, etc. Pues no es cierto. O sea, el texto hay que leerlo fríamente, no habla de eso. Hay otras indicaciones que me gustaría tocar respecto de la homosexualidad. En primer lugar, parece que había lo que se llama la prostitución sagrada. De eso son conclusiones que sacan muchos exégetas en la actualidad. Prostitución sagrada, es decir, prostitutas, sacerdotisas de los dioses de la lluvia, que en determinada época del año ofrecían sus servicios sexuales cultualmente, es decir, venía acá el peregrino, la persona que quería pedir algún favor y tenía relaciones sexuales con esta sacerdotisa, simbolizando la fecundación de la tierra por medio de la lluvia. Y esto es lo que acusan que era la prostitución sagrada. Bueno, muchos textos hablan de prostitutos sagrados. Ahora, yo hice una investigación a fondo de la prostitución sagrada, tanto masculina como femenina, y llegué a la conclusión de que no existe. No existió. En el Antiguo Testamento no había prostitución sagrada y tampoco en Babilonia, como dice Heródoto. Hay mucha paja al respecto. Incluso la mayoría de las Biblias, cuando tenemos la palabra kedoshim, que quiere decir santos, o kedeshot, que quiere decir consagradas o santas, traducen consagrados a la prostitución, añadiendo flagrantemente a la prostitución, cosa que no existe en el texto hebreo. Tanto hablando de hombres como de mujeres. Entonces, esa exageración pudo haber venido del hecho de que Dios es el único esposo de su pueblo, y cuando el pueblo se va con otro Dios, se está prostituyendo.
Entonces tú te vas a otro santuario a prostituirte. Sí, pero no sexualmente, no carnalmente, te vas a adorar a otros dioses. Y de ahí viene esa pésima tradición que he escuchado 1000 veces en sermones y que está en muchas Biblias, que da por hecho de que existía la prostitución sagrada, tanto varonil como femenil. Es decir, prostitución sagrada, es decir, había un sacerdote y venía una mujer, o venía otro hombre y tenía relaciones homosexuales con el sacerdote. Y entonces ahí se genera mucha confusión en las traducciones. Por eso lean mi Biblia, mi traducción. Ahí soy muy cuidadoso de no añadir, porque es una interpretación que además la defienden muchos exegetas, ¿verdad? Y no tiene fundamento. Yo escribí un artículo sobre ello en la revista COL, la revista de Biblia de la Universidad Pontificia de México. Un artículo muy largo, son como 60 páginas. La primera parte es bíblica, la segunda estudio el mismo tema en Babilonia, en Asia Menor, en Grecia, en Roma. Y es que hay un abuso, como se da por hecho de que existía la prostitución sagrada y ya no se cuestiona. Se volvió un prejuicio académico. Sí, un prejuicio académico, exactamente. Y ya eso es muy difícil de quitar. Aunque ahorita ya hay varias tesis doctorales que analizan ese prejuicio y lo destrozan, ¿verdad? Pero es muy frecuente hablar de ese tipo de prostitución o de homosexualidad para, digamos, atacar toda la prostitución, toda la homosexualidad. Entrando ya directamente al tema, ¿qué dice la Biblia? Hay en realidad 2 textos en la Biblia que condenan la homosexualidad, 2 textos en el Antiguo Testamento. Uno es Levítico 18, que dice: no te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Está clarísimo. Claro, aquí está hablando a varones, ¿verdad? La Biblia es machista, es hecha por varones para varones, pero se puede entender lo mismo para mujeres. No te acostarás a una mujer como con varón. Es abominación. Ahí la palabra, digamos, a investigar, es la palabra toeva, abominación, que es una palabra más bien de sentido cultural. Es una abominación cultural. Entonces, algunos dicen, bueno, es que aquí se está hablando de la prostitución o de la homosexualidad sagrada, ¿verdad? Y por eso se utiliza el término abominación. Yo sostengo que no había prostitución sagrada, ni homosexualidad sagrada. Entonces, aquí se está hablando de cualquier tipo de homosexualidad. Y la palabra toeva, por otro lado, no está restringida al ámbito cultural. Por lo menos en mis investigaciones, a mí se me hace que este mandato no tiene vuelta de hoja. Está dicho con toda claridad, ¿no? Y hay otro mandato, un par de capítulos más adelante, en el mismo Levítico, que dice: si alguien se acuesta con varón como se hace con mujer, ambos han cometido abominación, otra vez la misma palabra, morirán sin remedio, su sangre caerá sobre ellos, quiere decir, son responsables. O sea, la pena para los homosexuales era la pena de muerte. Está dicho en 2 frases lapidarias en lo central de este libro, que es el Levítico. Llama la atención que no hay otra condena en el Antiguo Testamento. Axolotl tiene una pregunta, ha levantado su manita. Axolotl pregunta, ¿en qué siglo escribe del Antiguo Testamento? Habría que ubicarlo por el año 500, entre 500 y 400. Es de lo último que se escribe del Pentateuco, ¿verdad? Bueno, y también de la Biblia. Más bien la carga de escrituración de la Biblia está en el siglo VI. Y esto está en el siglo V, ¿verdad? Antes de Cristo. Antes de Cristo, sí. Bueno, y entonces llama la atención que no hay otros. Claro, yo hace un año en el Congreso de la Asociación de Biblistas Mexicanos
hablé sobre la relación de David y Jonatán, o David y Jonatán, que para muchos era una relación homosexual. Y yo hice un análisis de todos esos textos y de esa relación, y llegué a la conclusión de que no era una relación homosexual. Fíjense que curiosamente se dice que Jonatán amaba a David desde que lo vio, pero nunca se dice que David amara a Jonatán. Bueno, eso no tiene nada que ver de que sea una relación homosexual o no. Yo creo que más bien David utilizó a Jonatán. Jonatán era el hijo de Saúl. Saúl fue el primer rey. Y Jonatán, como hijo de Saúl, pues era el heredero natural, ¿no? Si bien no se había establecido ninguna dinastía porque era el primer rey, era el heredero natural del reino. Y David yo creo que lo utilizó. Bueno, de esto sería muy largo que yo expusiera aquí el contenido del artículo. Yo concluyo de que no había una relación homosexual, aunque para algunos autores es clarísimo que sí. Muchos autores dicen, claro, el que no lo ves porque está muy... Eso. Pues yo estoy muy así, no lo vi. Luego la otra mención de la homosexualidad, que la palabra homosexualidad no existe en la Biblia, ¿verdad? Es una palabra muy, muy posterior, que viene de homoios, homoia, homoion, que es igual, el mismo, y el mismo sexo. O sea, el que ama a una persona del mismo sexo, a ese amor en sentido, digamos, genital. Pero eso es una palabra muy posterior. Pablo, en la carta a los romanos, que esa es la principal autoridad para los cristianos, porque el Antiguo Testamento, pues sí, pero es el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento dice en el capítulo 1, en la carta a los romanos, dice, por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos, los que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez de al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Aquí no hay nada de homosexualidad. Los entregó a las apetencias de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. Eso hay mil formas de hacerlo. No está hablando de la homosexualidad o de las relaciones sexuales homosexuales. Pero el siguiente párrafo sí dice, por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otra contra la naturaleza. Parafísin, contra la naturaleza. Aquí tampoco habla de homosexualidad, Las mujeres invirtieron relaciones naturales por otras contra la naturaleza, contra la costumbre, parafísin, contra la costumbre. Que puede ser que la mujer, en vez de estar abajo en la relación sexual, esté arriba. Eso ya es contra la costumbre. Ahí no tenemos por qué meter la idea de homosexualidad. Pero en las siguientes líneas sí. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, ardieron en deseos de los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Está claro, ¿no? Claro, mujer con mujer no habla de eso. Hombre con hombre sí, pues puede extenderse. Y dice que recibieron el pago merecido de su extravío. O sea que todos estos no tienen derecho al reino de Dios. Ahora bien, la carta a los romanos tiene este argumento general. Todos los judíos que tienen la ley han sido infieles a la ley. Por tanto, están condenados. Todos los gentiles, los no judíos, han sido infieles a las leyes naturales. Sí. Por tanto, no tienen derecho al reino de Dios. O sea, todo mundo se va a ir a la chamusquina. Todo mundo, ese es el argumento de la carta a los romanos. Todo mundo se va a ir al infierno. Solamente, excepto si aceptan a Jesús. Y ese es, digamos, el caballito de batalla del protestantismo, de la predicación protestante. Claro, en el fondo también es la católica, ¿no? Pero aquí, reducido al aspecto sexual,
todo el mundo se va a ir al infierno, borrachos, santos, santísimos y serafines, todos se van a ir al infierno porque todos han sido reos de pecado y todos, con excepción de los que acepten a Cristo, se van a condenar. Entonces, ¿es esta una condenación de la homosexualidad? Es que es absurdo considerar que esta es una condenación de la homosexualidad, porque aquí están condenados todos. Esa es la idea de la carta a los romanos. Es decir, bueno, los que son golosos se van a ir al infierno. Pues sí, lo que dice la carta a los romanos. Bueno, los más santos de los santos se van a ir al infierno porque han sido infieles en algo a la ley o en algo a la ley natural, ¿no? Y eso es lo que está diciendo la carta a los romanos. Entonces, de ahí no se puede sacar una condena de la homosexualidad. Por tanto, la verdadera condena de la homosexualidad está en el Antiguo Testamento, en esos dos versículos que vimos de Levítico. Y luego hay un texto acá en la carta a los Corintios que dicen: ¿no saben acaso que los impuros no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni impuros pornoi, ni idólatras, ni adúlteros, ni apoltronados, así traduzco malakoi, ni varones depravados, arsenokoitai, que yacen con varones depravados, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Estos son, y 1 Timoteo son los únicos textos por eso yo traduje aquí varones depravados, los que abusan de niños. Por ahí es una línea de investigación para la traducción de arsenokoitai en el caso de Corintios y de Timoteo. En todo caso, no se habla de homosexuales, de arsenokoitai, que yacen con varón, pero parece que la idea es más bien con niños, o sea, que prostituyen niños. Bueno, eso es lo que hay en realidad, ¿no? Ya hice un recorrido ultra veloz. Yo creo que en el Antiguo Testamento hay una condena muy clara de la homosexualidad que podría reducirse a la depravación, o sea, no al amor homosexual, a la depravación. Y lo mismo veo en la carta a los Corintios, ¿no? Que está reprobando el ultraje, no el amor homosexual. Y por otro lado, la carta a los romanos, donde sí está muy claro, pero en la carta a los romanos todo el mundo se va a ir al infierno. Entonces, tampoco puede ser un argumento para decir estos no tienen derecho. En resumidas cuentas, yo diría que lo que dice la Biblia es lo que dice la Biblia. Y la Biblia no hace distinción entre el amor homosexual y la práctica homosexual. Todos los mete en la misma licuadora y los manda al infierno. Ya está. Otra cosa es si nos gusta o no nos gusta. Y para eso podríamos discutir, ¿verdad? Y otra cosa es si un cristiano podría amarrarse a lo que dice la Biblia y nada más, sin considerar otras cosas. Quiero decir, Pablo, cuando habla de la homosexualidad, ¿sabía algo de genética, de psicología, de sociología, para explicar el fenómeno de una orientación sexual diferente? ¿O él, muy judíamente, levíticamente,
considera a toda práctica homosexual como reprobable, sin hacer distinciones. Esas afirmaciones paulinas, ¿qué autoridad tienen para la Iglesia cristiana y católica contemporánea? Y cómo deberíamos ahora enfocar esta realidad de la diversidad sexual. Ahora, ustedes me preguntaron qué dice la Biblia, ahora yo les pregunto. No, pues una gran giro, ¿no? Una gran vuelta de mano que nos hace nuestro gran amigo, el doctor Javier Quesada, y pues justamente por eso hemos invitado a Eduardo Andrade, quien pues es un filósofo y pues obviamente también tiene un conocimiento antropológico pues contemporáneo, más actual, y no sé si quieras comentarnos algo, Eduardo. Bueno, muchas gracias por lo que nos acaba de compartir Javier. Es pues extraordinario poder ver la Biblia no solamente desde el castellano, porque también desde el castellano pues también existe su versión y sus torcimientos ahí, ¿no? Estos textos que acaba de mencionar, nosotros dentro del activismo LGBT católico los consideramos textos mazo. ¿Por qué? Pues porque sirven para golpear. Entonces se hace una reflexión en nuestras comunidades acerca de estos textos porque no podemos descartar lo que las escrituras dicen. Somos católicos, somos creyentes. Entonces, la Sagrada Escritura para nosotros sigue siendo una autoridad, ¿no? A fin de cuentas, como lo es para los cristianos. Pero también entendemos que los autores sagrados pues son de otro tiempo, de otro contexto, de otras circunstancias. Como bien lo decía Javier, San Pablo no creo que haya estudiado ni siquiera psicología, y mucho menos estudios críticos de género, ¿verdad? Y que la realidad, pues realmente ellos hablaban y discutían desde esta realidad donde estas circunstancias pues estaban patologizadas. Hasta los años 90 se le quitó lo patológico a la diversidad sexual, ¿no? Cada año, el 17 de mayo, celebramos el que se despatologizó. Y acuérdate que a Xolotl, él no es tan letrado como ustedes. Ustedes disculparán, pero para eso tenemos a nuestro querido Xolotl, que acaba de levantar la mano y que está preguntando. Traducción. Lo que quiere decir a Xolotl es, ¿qué es eso de despatologizar? ¿Cómo está eso? A ver, cuéntanos. Que se consideraba una enfermedad. Entonces, ya a partir de los estudios biológicos, médicos, se descubre que la homosexualidad y después, posteriormente, la transexualidad no son una enfermedad. Si sumáramos a que la homosexualidad o la transexualidad siempre fueron consideradas como una enfermedad, o antiguamente como una enfermedad, pues muy seguramente en el Evangelio Jesús hubiera estado del lado de los homosexuales, ¿no? Porque él estaba del lado de los enfermos. Entonces, es desde ahí, desde Jesús de Nazaret, desde donde nosotros rescatamos lo rescatable. Aparte de que Jesús no habla de la homosexualidad nunca. Entonces, bueno, el que calla otorga, ¿no? Como que no era un problema para él. No era un problema. Por ahí hay una suposición teológica, ya que es una cuestión de interpretación más contemporánea, de este relato que habla de, que nos lo narra Mateo, acerca de la sanación del criado del soldado romano. Y ahí se habla de un hombre que aboga por la salud del otro hombre, que es un hombre que no está en su mismo nivel o en su mismo estatus. Y entonces la interpretación que se hace, vuelvo a decirlo, es una exégesis más contemporánea. Pues un soldado, ¿cómo le podría tener tanto amor al que pues le hace el aseo, ¿no? O al que le acompaña nada más. Bueno, le tiene tanto amor, tanta compasión, que aboga por él. Y la reacción del pueblo empieza a murmurar, ¿no? Entonces, nosotros lo asociamos con esta murmuración que se hace desde la impureza, porque recordemos que para las escrituras, impureza y enfermedad es pues, prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, es desde ahí, desde donde los colectivos LGBT hemos cimentado nuestra fe en este Jesús
no que condena, que no habla, ¿verdad? Porque no le es un tema incómodo, de un Jesús que va a hablar y va a condenar la hipocresía, ¿no? El fariseísmo, la falta de compasión, la falta de amor, y que no va a condenar este tipo de circunstancias que ya para nuestros tiempos actuales pues no son motivo ni de condenación, ni de exclusión, ni de discriminación. Sí. Muy importante que mencionas esto, Eduardo, la relación que tenía Jesús con la ley. O sea, eso también se prestaría para un programa especial, porque la relación es compleja, es picante. O sea, Jesús no desautoriza la ley, la Torá, sí, porque es judío y porque ama esos mandamientos, esos preceptos, los mitzvot, pero también sabe que hay excesos, sabe que también hay momentos donde los fariseos, los maestros de la ley... ¿Qué dice la ley? Ajá. Que tiene que morir a pedrada. Exacto. Bueno, el que esté libre de pecado, que arroje la primera. ¿Dónde están los que te condenaron? Se fueron, yo tampoco te condeno. O sea, no es que destroce la ley, que está encima de la ley, ¿no? Hay algo más que la ley, ¿no? La misericordia. Y Jesús es que no la perdona. No, ese relato no es de perdón ni de arrepentimiento. Te condenaron a muerte y yo no te condeno, ¿no? O sea, sí hay una superación, una impostación de la ley con miras muy superiores, ¿no? Y que justo las enseñanzas de Jesús es la ley no puede estar por encima del ser humano. No, el sábado no fue hecho para... no, el hombre, dice así por ahí, no, el hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre, ¿no? Para el ser humano. Entonces, y todo realmente el ministerio de Jesús es constantemente poner la compasión antes que otra cosa, la aceptación, la inclusión, sentarse al lado de todos ellos, los proscritos, los marginados, los mal vistos, el cobrador de impuestos, la prostituta, el pordiosero, el pobre, el enfermo, ¿no? Entonces, por eso fue tan revolucionario y tan chocante Jesús a los hombres de las instituciones de su época, ¿no? Sí, tan chocante de llegar a la cruz, ¿no? O sea, ese es como el extremo, esa cruz que de algún modo también es donde se ha puesto a quienes viven y hemos vivido en las diásporas y en la exclusión y en la marginación. A veces nosotros desde la práctica del activismo, pues tenemos que cargar un doble closet, ¿no? Por un lado, el closet con nuestra familia y con la sociedad de acerca de nuestras orientaciones e identidades de género. Y aparte el closet de ser católico, porque pues en la sociedad nos excluyen por ser LGBTs, pero en la Iglesia Católica, o más bien en el mundo LGBT, nos excluyen por ser católicos. ¿Por qué? Pues porque existe mucho prejuicio y mucha condenación. Como la iglesia nos condena, pues ahora condenamos a la iglesia, ¿no? Y entonces es bien difícil poder ser una persona LGBT y aparte católico. Entonces, a veces se nos pide renunciar a una para poder pertenecer a la otra. Es por ello que desde los colectivos pues hemos tratado de generar espacios donde se puedan ser las dos cosas, sin problema, ¿no? Y han sido espacios no solamente para las personas LGBT, sino también para sacerdotes y religiosas que viven esta realidad, pero pues que la tienen que vivir oculta. Entonces, estos espacios de algún modo han servido también para eso, ¿no? Ese Cafarnaúm a donde iba Jesús a encontrarse con Marta, con María y con Lázaro. El Cafarnaúm, que bueno, significa lugar del consuelo, ¿no? Entonces, estos lugares, estos espacios que se hacen, son espacios también virtuales porque tenemos personas que pues, se conectan de provincias, de Centroamérica, de Sudamérica, gente de la provincia de nuestro país, donde pues tienen un sentido religioso muy profundo, pero lo tienen que vivir desde el closet, ¿no? Entonces se sienten como... Es más honesto poder decir quién soy y vivir mi fe, a vivir mi fe
ocultando quién soy. Wow. Sí, aquí nos quedamos en silencio, ¿no? Nos quedamos sin palabras, como resonando estas reflexiones. Recordamos a nuestros radioescuchas que si tienen dudas, si tienen preguntas, acérquense, escriban a radio@tups.mx, acérquense y también si quieren que toquemos algún otro tema en otro momento, con mucho gusto, acérquense. Bueno, retomando esta conversación y sobre todo ya también colocándola a los últimos años. En los últimos años en la Iglesia Católica sobre todo han estado sucediendo unas cosas que no habían sucedido antes. Nos decía Eduardo hace un ratito que pues bueno, todavía, ¿no? Siglo XX, gran parte del siglo XX todavía se veía la homosexualidad como una enfermedad, como una desviación, ¿no? Inclusive había manuales de medicina, ¿no? Que lo mencionaban, que lo ponían así, pero justamente las mismas academias se van avanzando y llegan a la conclusión científica de que no es una enfermedad, no es una desviación, es simplemente una otra preferencia y ya. Y bueno, y poco a poco el género nos ha ido instruyendo y nos ha ido enseñando que una cosa es la identidad, otra cosa es el género, otra cosa es la preferencia, la expresión de género, etcétera, etcétera. Y que bueno, obviamente pues no podemos condenarnos, no podemos condenar esas múltiples opciones, sino que debemos entender que hay diferentes y punto, ¿no? En ese sentido, y bueno, la Iglesia, decíamos, pues también un poquito más lento que otros grupos, pero ahí va, allá ha estado haciendo algunas declaraciones, la verdad, con digamos, papas anteriores, pues no, como que la teología moral, la doctrina moral, son diferentes, ¿no? Pero la doctrina moral sexual había sido muy, digamos, condenatoria, etcétera. Pero con el Papa Francisco me acuerdo que esa fue una de las cosas que más llamó la atención en los poquitos meses de haberse elegido como Papa. Iba en un avión y le preguntaron, oiga, Papa, y su santidad, bueno, ¿qué opina sobre los homosexuales, ¿no? Y dice, no, pues yo no tengo nada que decir sobre ellos, ustedes los condenan. No, yo no los condeno. No tengo nada que condenarles, no son personas, ¿no? Y de ahí ha habido toda una serie de declaraciones. También sobre eso podríamos hacer todo un programa sobre las declaraciones y que ha hecho. Han sido muchas, pero muchas encaminadas a no a despenalizar, a desestigmatizar la homosexualidad, y más bien vernos como personas. No sé si sobre esto ustedes quieran platicarnos algo. Pues no, yo creo que podemos platicar muchos años sobre este asunto, ¿no? Hace poco salió un libro, hace unos años, de un investigador que hizo en el Vaticano, creo que un francés. Y él dice, pues es que el 70% de los cardenales, obispos y jerarcas que hay en el Vaticano son gays. ¿Por qué? Porque, bueno, y otra cosa que decía en sus conclusiones, yo me remito a él porque no tengo mayor información. Me he dado cuenta que los obispos más homofóbicos, los más beligerantemente homofóbicos, son gays. Y vamos, es un laico que yo no sé por qué tendría que mentir y por qué tendría que hacer una propaganda completamente injustificada o gratuita. Pero por lo que yo veo, así es. Entonces, ¿por qué esa oposición tan radical? A veces están ellos en un closet doble. Son gays y tienen que hablar como si fueran homofóbicos a su público, a su gente. Entonces están metidos en una espiral de hipocresía que es evidente, ¿no? Que lo ves, dices, pero este cuate pobre, ¿no? Está viviendo dos mundos. Uno en el que el mundo que predica y otro el mundo en el que vive.
Porque no podemos negar que hay muchísimos, lo acabas de decir, que hay gente, sacerdotes y religiosos, hay muchísimos gays, homosexuales, ¿no? Hablando también de las religiosas. Entonces, ¿por qué hay esa incapacidad de ser sinceros y de la iglesia de ser más honesta? Bueno, yo lo que podría decir respecto a lo que estabas diciendo, mencionando lo que ha hecho Francisco, el problema que teníamos desde la declaración que hizo en el avión, de la famosa frase de ¿quién soy yo para juzgarlos?, es que a partir de ahí se empezaron a suscitar otros gestos. Recibió visita de personas trans, se entrevistó con un comediante famoso, abiertamente homosexual, pero habían sido solo gestos, solamente cositas como de pasillo, ¿no? Pero no había un documento. Ahora, el 18 de diciembre nos dio el regalo de hacer un documento donde aprueba es una declaración, aprueba las bendiciones a parejas del mismo sexo. Y ha sido un problemón, porque no solamente es a las parejas del mismo sexo, también es a las parejas irregulares, que es como el texto lo marca, que hace referencia a los divorciados vueltos a casar. ¿Cómo se llama este documento? Fiducia supplicans, que significa la confianza suplicante, ¿no? Las bendiciones ya se venían haciendo. O sea, todas las comunidades LGBT católicas de laicos, personas no clérigas, celebrábamos estas bendiciones en comunidad. La comunidad acoge, los que se casan se juran mutuamente amor y la comunidad reunida bendice. O sea, así como nuestras abuelas y nuestras mamás nos bendicen para salir de casa, nosotros bendecíamos a nuestros hermanos, hermanas y hermanes en su proyecto que era el de pareja. Lo único que hizo el Santo Padre fue que estas bendiciones ya las pueda hacer un clérigo, sin que a este clérigo se le demande, denuncie o lo tenga que hacer en lo oscurito. Con todo y eso, la bendición tiene sus detalles. Por ejemplo, no se puede hacer dentro de la misa. Por ejemplo, el sacerdote no puede estar vestido de clérigo. Por ejemplo, tiene que durar muy poco. En fin. Pero bueno, ya se habla del tema. Y se habla amablemente, sin una condenación detrás. Algo que es muy importante es la relación que se hace de la homosexualidad con la pederastía y la pedofilia. Y ahí es donde viene la carga moral tan cruel en contra de los homosexuales, que bueno, ya viene desde la Sagrada Escritura, como bien nos lo explicaba Javier. Pero si a eso le sumamos esta relación que nada tiene que ver, o sea, así como hay pedófilos homosexuales, hay muchos y mayoría que son heterosexuales. Y no solamente clérigos, en las mismas familias. ¿Cuántos padres en provincia abusan de sus hijas? Pero eso no se denuncia. ¿Por qué? Porque existe el famoso pacto patriarcal, ¿no? O sea, si eres varón y eres heterosexual, ya estás del otro lado, eres la perfección. Cuando no es así. Entonces yo creo que lo que está pasando en la iglesia es honestidad. Estamos creando un ambiente de honestidad y de sinceridad, donde pues la punta de lanza hemos sido pues, los que una vez estuvimos en la vida religiosa y que fuimos honestos y que dijimos somos homosexuales, y eso nos cobró el que saliéramos de la vida religiosa. Pero valió la pena, porque vivimos en la verdad, en la autenticidad, y seguimos construyendo el reino de Dios desde acá afuera. Wow, pues a solo Dios estamos impactados, estamos sin palabras. Yo también. Todos aquí estamos de verdad maravillados de estas reflexiones que nos comparten. Bueno, como saben, pues todo lo que inicia tiene que terminar, tristemente. Ya aquí en cabina me están diciendo que tenemos que cerrar. Entonces les pido por favor, si nos quieren dar una última reflexión para cerrar este programa. Yo creo que podemos como pensar un poco esto de por qué es importante estos cambios, por qué es importante, bueno, sí conocer los textos, pero también pensar una interpretación
a nuestros tiempos, qué tanto podemos hacerlo, qué tanto sí, qué tanto no, pero no solo desde el texto, sino también desde nuestras experiencias humanas que hoy vivimos en el mundo de hoy. Pero bueno, si no, también se puede ir por otro lado, como quieran. Doctor, por favor. Pues sí, también otra vez podría dar un curso sobre eso. La misma Biblia es un proceso de reinterpretación. Ellos, técnicamente se dice relectura. O sea, un acontecimiento es releído 100, 200, 500, 1000 años después, bajo otras condiciones culturales, sociales, económicas y bajo otros puntos de vista. Esto está clarísimo dentro de la Biblia. Puse el ejemplo así, rapidísimo, la vez pasada sobre el relato del sepulcro vacío, que no es lo mismo ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. Son diferentes los 4. Y esto porque son 4 personas diferentes, en 4 momentos diferentes, en 4 circunstancias diferentes. Y esto lo que atestigua es que la Biblia es en sí misma un proceso de reinterpretación, de relectura, de actualización. Y sería absurdo que nosotros dijéramos, con la última letra del Apocalipsis se cierra la posibilidad y la necesidad de seguir actualizando. En resumen, lo más católico que hay, lo más cristiano que hay, es seguir actualizando el contenido bíblico y actualizándolo a nuestra época, a nuestras circunstancias, a nuestra cultura. Quedarse en el texto bíblico es traicionar a la Biblia. Bueno, Axolotl está de cabeza. Sí, Eduardo. Bueno, yo diría, retomando también, me sumo al mensaje de Javier, un ojo a la Biblia y un ojo a la vida. Una mano a la Biblia y una mano a la vida. Si no, pues solamente queda en páginas, ¿no? Y la vida es lo que tenemos delante de nosotros, ¿no? Y estos espacios, pues son vitales. O sea, cuánta gente se ha suicidado, se ha alejado de la fe, se ha sumergido en las drogas, cuántos padres de familia han rechazado a sus hijos, los han corrido, los han excluido, escudándose en esta falta de reflexión, escudándose en lo que el sacerdote que no ha estudiado, que ni siquiera la escritura, o sea, ya no pidamos psicología o estudios de género, ¿no? Y que con palabras condenatorias cargadas de ignorancia, pues han destruido vidas de muchos cristianos, han destruido familias. Y pues no han sido los sacerdotes, ha sido la ignorancia. Voy a ponerlo así, ¿no? Porque culpabilizar solamente una parte es un acto injusto, porque está toda la tradición, porque está toda la formación patriarcal que hemos tenido todos en nuestras familias de un modo o de otro. Está la falta de responsabilidad cristiana, que dejamos la fe solamente en cumplir ritos, sacramentos, y no verdaderamente ahondar en lo que verdaderamente dice la fe, pero sobre todo, ¿qué me dice Dios a mí? ¿No? Y yo creo que pues es una situación vital. O sea, esto es de vida o muerte, ¿no? El que se pueda reflexionar esto. Sí, muy bien. Pues yo, si me permiten sumarme un poco a estas conclusiones, abusando de la palabra, por supuesto. Yo creo que si Jesús estuviera aquí, Él claramente se acercaría a todas y todos y todes, los abrazaría, comería con ellos, conviviría con ellos, reiría con ellos, disfrutaría la vida, ¿no? Y nos enseñaría que es pues justamente eso. No hay ningún tema, no hay ningún obstáculo para amar y para vivir y aspirar a todas las cosas que un ser humano cualquiera puede aspirar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues seguramente hay todavía mucho más que podemos seguir ahondando y platicando de parte de Axolotl y su servidor, los soñadores de Xico.
les agradecemos y por supuesto, como bien decía aquí el doctor Javier Quesada, pues ya ustedes son también parte de estos soñadores. Soñamos un mundo más incluyente, un mundo distinto, un mundo otro, y pues siempre serán bienvenidos. Espero que esta no sea la última vez que nos acompañen. Yo espero que nos puedan acompañar más adelante. Y pues bueno, sin más, volvemos al estudio y para cerrar el programa. Muchas gracias y hasta la próxima.